Hola, buenos días. Les agradezco la invitación a participar de este panel. Si están viendo este video es porque no he podido presentarme personalmente para acompañarlos y acompañarlas en estas jornadas. Tenía previsto una intervención quirúrgica el jueves 31 y entonces decidí grabar esta presentación por si no estoy en condiciones de presentarme el viernes por la mañana. Así que les pido disculpas y trataré de compartir con ustedes algunas de las cosas que tenía pensadas para decir personalmente. El panel es sobre formación docente, derechos humanos y ciudadanía. Y yo querría centrarme particularmente en esta última categoría, ciudadanía, para ver de qué se trata la ciudadanía y cómo impacta en los desafíos pedagógicos del presente del nivel inicial. Cuando uno piensa en desafíos del nivel inicial, me parece que hay que tener en cuenta que en su historia como espacio de producción de saberes y de experiencias de primera infancia, el nivel inicial tuvo un desafío fuerte que fue constituirse como nivel educativo frente a discursos que lo ubicaban en áreas de asistencia o de salud. Tuvo el desafío de articular juego y aprendizaje, tiene el desafío de contratar el vínculo con las familias, de enfrentar las desigualdades sociales, algo que en los tiempos recientes nos ha golpeado fuertemente. Y dentro de ese conjunto de desafíos que históricamente y actualmente aborda el nivel inicial, quisiera también pensar qué significa que el nivel inicial educa en y para la ciudadanía. Y yo creo que ahí hay algo interesante para pensar porque nos mete en la cuestión del compromiso político pedagógico del nivel. La palabra política es una palabra que resuena un poco extraña, un poco ajena al discurso cotidiano del nivel inicial, así como la palabra ciudadanía a veces suena elegante, aparece en las carteleras y los diseños curriculares, y sin embargo hay una relación muy estrecha entre ciudadanía y política, no son cosas tan distantes, de hecho tienen un antecedente etimológico común. Ahora uno podría decir que básicamente la ciudadanía es una condición, una pertenencia que da derechos, la condición de pertenecer a una sociedad está asociada a un conjunto de derechos y responsabilidades, y al mismo tiempo la política es una praxis, un conjunto de quehaceres que se asocian a la condición de ciudadanía. La política es lo que se espera que hagan los ciudadanos. Entonces creo que cuando nosotros pensamos la política en relación estrecha con la ciudadanía, empezamos a pensar que hay en la escuela un desafío de educación política, es decir, el origen del sistema educativo en nuestro país y en la región ha estado vinculado a esta idea de educar al soberano. Y esto significa que hay educación política en los estados nacionales como lo hubo antes en tiempos coloniales o incluso antes de la conquista de América. Y en esa clave, la educación política, cuando se funda la escuela, fue entendida por lo menos bajo tres lemas: civilizar a los bárbaros, como proponía Sarmiento; asimilar a los extranjeros, como fue todo el discurso del nacionalismo cultural de principios del siglo XX; o homogeneizar a los diferentes, normalizar a los diferentes, como fue el discurso higienista. Y yo creo que tenemos que pensar, bueno, ¿qué significa hoy la educación política en la escuela y en el nivel inicial? Hay un filósofo político español contemporáneo de la Universidad de Murcia, que se llama Antonio Campillo, que rastrea cuáles son los rasgos nodales de la política en la filosofía política. Y él dice que hay al menos tres vertientes que uno puede encontrar en la teoría política. Por un lado, el pensamiento de Carl Schmitt, que plantea que el núcleo duro de la política es el conflicto, que hay política porque como sociedad abordamos conflictos y que allí donde hay conflicto hay política, porque la política establece una relación entre nosotros y los otros, los que tenemos ciertos intereses, cierto proyecto, y aquellos que tienen otro proyecto alternativo, otros intereses que a veces se tensionan con los anteriores, y que allí donde hay conflicto hay política. Una segunda tradición es la que él identifica con Hannah Arendt, que plantea que la política no está en el conflicto, sino en el acuerdo. Ella disputa con la tradición de Aristóteles y dice que el hombre no es un animal político, sino que puede llegar a serlo si resuelve sus conflictos por vía del acuerdo, es decir, si supera la violencia como forma de resolver los conflictos para vincularse a través del diálogo y de la argumentación. Y una tercera vertiente que él atribuye a John Rawls, filósofo político norteamericano,
es la que plantea que la política se centra en la construcción de reglas y que el núcleo duro de la política no es ni el conflicto ni el acuerdo, sino las reglas que se pueden construir para dar cierta estabilidad a una sociedad. Una vez que Campillo hace ese rastrillaje histórico, plantea que lo propio de la política no es ninguna de estas tres categorías, sino el pasaje de una a otra. Y él dice, lo propio de la política es el pasaje del conflicto al acuerdo, del acuerdo a las reglas y de las reglas nuevamente al conflicto cuando alguna de esas reglas es cuestionada o resulta insatisfactoria o se ha agotado. Y plantea que es ciudadano aquel que es capaz de tramitar las tensiones y el recorrido por estas tres instancias, por el conflicto, los acuerdos y las reglas. ¿Por qué me detengo en este pensamiento de Antonio Campillo? Porque creo que esa descripción nos acerca mucho al trabajo cotidiano de la sala del nivel inicial. Efectivamente, cuando un chico o una chica ingresan a la escuela de la mano de un adulto responsable, no se encuentran con la segunda mamá, sino con el primer agente público, que es su docente de nivel inicial. Y en el espacio público de la sala va a empezar a construir sus primeras representaciones sobre lo político, va a empezar a preguntarse acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Va a empezar a atravesar este circuito de conflicto, construcción de acuerdos, definición de reglas y nuevamente puesta en discusión de las reglas a través de un nuevo conflicto. Es decir que el espacio cotidiano de la sala se transforma en un espacio de construcción de la ciudadanía porque es un espacio de construcción de lo público. Y ahí hay algo que es constitutivamente diferente de lo que ocurre en la crianza doméstica. Y al mismo tiempo, fíjense que lo propio de este movimiento de construcción de ciudadanía no es que esté exento de conflicto, sino que tenga modos de resolver el conflicto. A mí me parece esto interesante porque nos pone en el lugar de pensar que el nivel inicial es el lugar donde aprendemos a convivir con la diversidad, con lo otro, con lo diferente, con lo distinto, y precisamente el conflicto es el motor que permite esos aprendizajes. Esto es parte de lo que tenemos que entender como cotidiano de nuestra tarea, pero al mismo tiempo como contrato con las familias y con nuestros alumnos y alumnas. Porque a veces prometemos desde el nivel inicial que aquí no va a haber conflictos o que aquí no va a haber tensiones, cuando en realidad es ese conflicto el que nos da la oportunidad de poner en movimiento todo el recorrido para construir ciudadanía. ¿Y qué significan? ¿Qué cuestiones concretas construimos ciudadanía? En primer lugar, los modos de relacionarnos. En las salas del jardín hay al menos dos modos de relacionarse. Uno es el de ser compañeros y otro es el de ser amigos. Y me parece importante que en la sala del jardín se distingan estos modos, porque ser compañeros es un vínculo político. Ninguno elige a sus compañeros. Son aquellos con los que me toca estar. Y así como yo no elijo a mis compañeros del equipo del club, o no elijo a mis vecinos del consorcio, o no elijo a mis compañeros de trabajo, tampoco ninguno elige a sus compañeros y compañeras de jardín. Pero nos toca construir reglas para poder llevar juntos adelante una tarea. Mientras que la amistad es un vínculo donde hay elección recíproca basada en afectos y donde precisamente no tenemos una tarea por delante, sino que nos encontramos porque elegimos encontrarnos. Cuando el jardín les pide a los chicos que todos sean amigos y amigas de todos, me parece que está quebrando algo de ese contrato. A la inversa, es muy rico poder entender que de lo que se trata es de aprender a ser compañeros y compañeras en el espacio público. También uno puede pensar que construimos ciudadanía cuando los chicos aprenden a elegir, a tomar decisiones frente a diferentes opciones. Y a veces nos ocurre que tanto para elegir en función de los proyectos o para construir reglas de convivencia, muchos colegas y muchas colegas me dicen, sí, yo les propongo que elijan, pero a veces ya tienen previsto qué es lo que sería bueno que eligieran y de alguna manera se va manipulando al grupo para que lleguen a esa conclusión. Creo que de lo que se trata es de verdad delegar en ellos la posibilidad de elegir. No es fácil elegir, no es fácil tomar decisiones, no es fácil saber lo que uno quiere y lo que a uno le conviene. Y eso a veces lleva un tiempo de aprendizaje y un tiempo de espera desde el adulto que está a cargo de una sala. Pero precisamente ese tiempo es el que permite aprender a elegir, a equivocarnos cuando elegimos y poder revisar en las siguientes elecciones. También es importante en el espacio público de la sala aprovechar los momentos de intercambio para que sean efectivamente de diálogo,
No es fácil dialogar, es muy complejo. Es cierto que el jardín a veces ha reivindicado el diálogo mucho más que otros niveles educativos, pero también es cierto que cuando uno explora lo que pasa cotidianamente en las salas, lo que a veces se imagina como una ronda de diálogo es muchas veces una bajada de línea del adulto que está al frente del grupo. Necesitamos darnos el permiso para dialogar de verdad, para poder pensar diferente, para poder ofrecer argumentos y contraargumentos, para poder atravesar la pregunta, que significa no te entiendo, volvémoslo a explicar. También creo que ese diálogo es lo que nos permite someter a crítica aquellas representaciones sociales que circulan en la vida cotidiana y que el espacio público del jardín puede someter a crítica, sin establecer juicios de valor sobre quién dice qué cosa en qué momento, sino aprovechando para conocernos y para extremar el pedido de fundamento de las cosas que se dicen. Y también construimos ciudadanía cuando en el espacio público del jardín empezamos a diseñar proyectos específicos para pensar el mundo en que vivimos. El espacio de ciencias sociales nos da la posibilidad de pensar cuál es la realidad social y salir a explorar cómo se organiza un comercio, cómo se organiza un ámbito laboral, cómo se organiza un grupo social, cómo se organiza una organización sin fines de lucro. Pero al mismo tiempo también podemos pensar proyectos específicos de intervención en la comunidad cuando pensamos algo vinculado con el tránsito, poder ser transeúntes autónomos cuando circulamos por una plaza o por la vereda, poder pensar sobre ESI y sobre las relaciones entre géneros y lo que significa la construcción de la propia identidad de género. También cuando hablamos de proyectos vinculados con el ambiente o con el consumo, esos son proyectos directamente vinculados a la intervención en la construcción de la ciudadanía. Cuando me refiero a todo esto, para poder salir de la idea de que solo se construye ciudadanía haciendo actos patrióticos y recordando a los grandes héroes del pasado, que es una vía que tuvo un sentido histórico particular, que podemos discutirlo largamente, pero que en muchos sentidos hoy nos resulta insuficiente y en algunos casos también impertinente. Construir ciudadanía significa preguntarnos cómo queremos vivir juntos y lo que implica eso en términos de gobernarse cada uno a sí mismo y participar en el gobierno de lo común. Gobernarse a sí mismo es parte de la formación ética. Nos formamos como sujetos éticos cuando nos preguntamos cómo puedo gobernarme a sí mismo y llevar adelante los proyectos que elijo llevar adelante. Y eso implica poder respetar y compartir con otros. Y participamos en el gobierno de lo común, en esta educación política que nos hace preguntarnos qué proyectos comunes queremos construir. A veces se habla de educación ciudadana pensando que los chicos sean obedientes y que cumplan las reglas. Y no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que educamos a la ciudadanía cuando los chicos son capaces de preguntarse por qué esta regla es mejor que otra alternativa, por qué esta regla es la que preferimos elegir para vivir en sociedad antes que otras que podrían estar en su lugar. ¿Por qué es preferible una sociedad que no discrimine? ¿Por qué elegimos reconocernos como iguales? ¿Por qué elegimos hacer juntos estas actividades, aun cuando cada uno podría estar haciendo otra cosa por separado? Esa pregunta nos pone en el lugar de producción de un espacio común al que no solamente tenemos que someternos, como hace cualquier súbdito, sino al que estamos invitados a participar en su construcción. Y esto me parece que tiene que ver con una lucha cotidiana que se da en todas las instituciones, a ver qué tipo de ciudadanía queremos construir, queremos inventar en nuestro trabajo pedagógico. Creo que el criterio general es desnaturalizar el mundo en que vivimos. Cuando los chicos nacieron, había en el mundo árboles y presidentes, y tienden a creer que todo esto es parte de la naturaleza. Pero es cierto que los árboles forman parte de un ciclo natural, mientras que los presidentes están ahí porque hubo una producción histórica que nos llevó a organizar las sociedades de cierto modo. Y parte del trabajo del jardín es desnaturalizar eso que está en el mundo social y pensar que puede haber sido de otra manera y puede llegar a ser de otra manera. También es parte de la educación política someter a crítica y generar una provocación cultural ante los diferentes discursos que chicos y chicas reciben de su ambiente. Es decir, el trabajo de la escuela es tratar de generar una sociedad más justa, pluralista, inclusiva y solidaria en el contexto de una sociedad que es desigual, injusta, disciplinadora, excluyente. En ese contexto, educar a la ciudadanía es una provocación cultural.
educar a la ciudadanía significa decir que no estamos de acuerdo con muchos aspectos del mundo en el cual vivimos, pero que al mismo tiempo nos hacemos responsables de participar en esta deliberación acerca de cómo reorientamos nuestras acciones. Dice Eduardo Galeano en un texto ya clásico: día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Es un texto que ya tiene 15 años y donde Galeano dice televisor, hoy podríamos decir pantallas, múltiples pantallas, porque ya no hay una sola pata a la cual atar a los chicos del medio. Se los va atando chicos desde los sectores populares hasta los sectores de élite a diferentes pantallas, porque las pantallas permiten que cada uno vaya a su ritmo y no tenga conflictos con los que tiene alrededor. Lo más rico que tiene la experiencia cotidiana en el jardín es el encuentro cara a cara con otro que me molesta, que me tironea, que me pisa los zapatos, que me empuja, y con el cual tenemos que construir un vínculo y una relación de compañeros que nos permita convivir en la diversidad, sin que a nadie se le pida que renuncie a ser quien es para poder estar acá, aceptando, porque nos enriquece, la diversidad cultural, pero denunciando las desigualdades sociales. En esa experiencia cotidiana del jardín podemos empezar a construir algo de la magia que necesitan y a la que tienen derecho nuestros niños y nuestras niñas. La escuela tiene una enorme potencia en esa promesa de lo que ocurre cara a cara cotidianamente en la sala del jardín. Y me parece importante poder entender que ahí estamos construyendo ciudadanía. Es decir, nadie elige ser docente para que el mundo siga estando como está. Elegimos la docencia porque tenemos un proyecto personal de intervenir en el mundo, de reorientarlo. Y eso no significa que vamos a ir a la sala a decirle a nuestro grupo lo que pensamos sobre el mundo. Significa que vamos a ir a la sala a ofrecer una oportunidad para generar alternativas, para poder tener cada uno la oportunidad de pensar por sí mismo, de confrontar su posición con otros, de escuchar aquello que el medio social no le provee, de ampliar horizontes culturales, y en ese sentido la experiencia del jardín es una experiencia rica y formativa. Es cierto que también el mercado y las propagandas nos hablan de experiencias. De lo que se trata es, en todo caso, de provocar lo más profundamente humano que tenemos en cada uno de nosotros, y eso es algo que el jardín puede hacer cada vez más. Es cierto que el trabajo del jardín es cotidianamente muy duro y no siempre valorado por la sociedad, porque estamos en una sociedad que no siempre valora lo que ocurre en el ámbito educativo. Pero también es parte de nuestro desafío entender que lo que tenemos por delante como problema es también lo que tenemos como oportunidad para enamorarnos, para apasionarnos con ese trabajo que tenemos de abrir un horizonte cultural para nuestros chicos y nuestras chicas. Creo que la escuela puede mucho en términos de reconocimiento del otro, puede mucho en términos de formarnos como docentes que apuesten a construir una sociedad cada vez más libre, cada vez más justa, cada vez más emancipada. No porque nosotros tengamos algo para darles que sea la verdad, sino porque tenemos un espacio para construir juntos, ahí donde la verdad de cada uno se enriquece cuando se confronta con otros puntos de vista. Invito entonces a que pensemos juntos que educar políticamente a niños y niñas en el jardín significa invitarlos a construir juntos una sociedad mejor que la que vivimos. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.